Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Los saluda nuevamente el profesor Raúl Guerrero y le damos la más cordial bienvenida a este espacio académico en esta plataforma que nos ha cedido Sophos Corporation y que se denomina Opina en Sophos. Síguenos en nuestras redes sociales como Ragedu en Instagram, Raúl Fernando Guerrero Durango en X y en YouTube. Bienvenidos. Hoy me parece muy oportuno hablar del ideario conservador. Y digo oportuno porque estamos a puertas de celebrar las elecciones en Colombia para elegir candidatos que están aspirando a ser nuestros representantes en el Congreso de la República, Senado y Cámara. Entonces el concepto político creo que es útil y es importante aprovecharlo en este escenario en el que hablamos no solamente de política, de historia, de economía, de mercado, de derecho, pero la coyuntura merita iniciar el espacio de la información y la conceptualización de ciertas ideologías políticas y hoy quiero comenzar con el conservatismo colombiano. Podemos hablar de socialismo, vamos a hablar de fascismo, de nazismo, de comunismo, de libertarismo, pero creo que un buen inicio es este tema del Partido Conservador, o mejor dicho, no del partido, sino del ideario conservador. Creo yo que es un tema muy apasionante y muy interesante, sobre todo porque el ideario del conservadurista es muy polémico, es muy controvertido, porque los conservadores o los conservaduristas son personas generalmente que tienen un perfilamiento ideológico muy fuerte, muy recto, que genera a veces situaciones de controversia con los que tienen una programación mental o una cosmovisión distinta. Pero saben que hay algo muy importante que precisar antes de comenzar, y es que es más acertado hablar de conservadurismo que de conservatismo. Es que el conservador, ¿qué es? Pues aquel que conserva algo, ¿no? Entonces un socialista puede ser conservador desde su perspectiva, desde su posición de poder y de dominio. Conserva lo que es valioso para el socialismo. Un nazista, un fascista, un capitalista. Cada quien puede ser conservador para aprender y tratar de mantener lo que considere válido y valioso. Por eso es mejor ser conservadurista, porque el conservadurismo sí es una doctrina realmente concreta frente a unos principios, a una filosofía y a un talante del ser humano, como lo decía inclusive Álvaro Gómez Hurtado. Algo muy importante que identificar del conservatismo es que el conservadurismo, mejor corrijo, cree que Dios es el centro del universo. Entonces, el conservadurista no es materialista, pero tampoco es idealista. Es realista y pragmático. El conservadurista recoge el realismo aristotélico de la antigüedad y que fue reivindicado desde una perspectiva religiosa por Santo Tomás de Aquino. El conservadurista es aristotélico y tomista. Y desde ese punto de vista es afín a la doctrina católica, a la creencia de que Dios es el que detenta el verdadero poder y que el idealismo no es una visión que le brinde soluciones óptimas al ser humano, a la sociedad y al país. Alguna vez me dijo un docente: Raúl, cuídate de un idealista. No hay nada más peligroso que un idealista. Porque el idealista cree que su idea es absoluta, única y fundamental. El Che Guevara era un idealista. Osama Bin Laden era un idealista. Stalin era un idealista. Hitler era un idealista. El idealismo no ve matices.
En cambio, el conservadurista sí ve matices por su formación realista, empírica y pragmática. Otra cuestión que es muy interesante del conservatismo y respecto del cual hay desinformación es que lo consideran desde el punto de vista económico como un partido o una doctrina aliada al neoliberalismo, o mejor dicho, esencialmente pregona desde lo económico el neoliberalismo, cosa que no es cierta o no necesariamente cierta. O sea, un conservador puede ser neoliberal, pero puede que no lo sea. Es decir, el ideal conservadurista no necesariamente es neoliberal. El conservadurista cree y defiende la propiedad privada a partir de la libertad del ser humano. Pero la propiedad no puede ser un fin en sí mismo. Y eso lo distingue de los liberales y de los libertarios. Porque para el conservadurista el ser humano es más que un homo economicus, como lo dirían los clásicos de la economía, racional, egocéntrico y maximizador, que solamente toma sus decisiones basadas en conceptos de mercado, es decir, como si fuera un tomador de precios. El ser humano es un ser moral, ético, un ser sintiente, emocional. Eso lo cree el conservadurismo. Y eso lo distancia, digámoslo, del libertarismo o del anarcocapitalismo que está en boga en ciertas zonas del continente americano, ¿no? Que también de ello podemos hablar y que es muy interesante y que realmente el libertarismo es muy constructivo desde el punto de vista del desarrollo y el crecimiento del mercado. En ese sentido, el conservadurista cree en el orden, en la ley, en la fe, en la tradición cristiana, en la familia tradicional y en la propiedad privada como una manifestación de un derecho natural del ser humano. Cree en un Estado fuerte, pero no un Estado que abrume al ser humano y que le controle su vida. No un Estado que interfiera de manera gigante en la libertad del ser humano, sino un Estado que intervenga cuando sea necesario para corregir distorsiones que se presentan en la sociedad, en las instituciones y en la economía. Entonces el conservatismo, creo yo, ha tenido unos grandes aportes a la sociedad y a la historia de nuestro país. Por eso lo consideré útil traer este comentario, esta pequeña reseña respecto del Partido Conservador. También podemos decir, digamos, una pequeña acotación histórica sobre el origen del conservadurismo o del Partido Conservador Colombiano en nuestro país, ¿no? Se origina en el siglo XIX, particularmente con figuras como Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro, fundadores del partido en 1849. Insistimos, sus principios están en la defensa del orden institucional, la cultura, la tradición, la religión. Su estilo, su enfoque es de un pragmatismo político, son empiristas, se cree en la propiedad privada, los valores morales, los deberes sociales, la responsabilidad comunitaria, la defensa de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, son los pilares del pensamiento conservador que a orígenes del siglo XIX era centralista y lo distinguía del liberalismo, en que este otro partido era federalista. Lo que generó es aquel bache histórico conocido como la Patria Boba, que generó que Pablo Morillo entrara nuevamente en nuestro territorio a la Reconquista y que desencadenó pues en una lucha sangrienta hasta que Simón Bolívar, con la batalla de Boyacá en 1819, un 7 de agosto, nos independiza definitivamente del Imperio Español. Ha habido presidentes ilustres, como por ejemplo Rafael Núñez, que nos dejó un legado muy importante con la famosa regeneración o catástrofe. La Constitución de 1886, más de 100 años de estabilidad institucional nos dejó la Constitución, despreciada o menospreciada por el progresismo y el liberalismo colombiano al calificarla de retrógrada, de anacrónica, de retardataria, porque ciertamente era una constitución que pregonaba un Estado no laico, sino confesional, aliado a la Iglesia, defensa del orden, de la legalidad, de la propiedad y de el fortalecimiento de la figura presidencial. Era un Estado de derecho, un Estado formal,
un Estado de defensa de la legalidad y del orden institucional. Y supo esa Constitución darle una estabilidad política al país después de años anteriores de inestabilidad y de vaivenes de constituciones que nos mantenían en conflictos internos. Un legado muy importante le trajo a nuestro país la muchas veces menospreciada y muy poco apreciada Constitución de 1886. No queremos con esto disminuir el valor y la utilidad que le ha dado la Constitución del 91 como una constitución de avanzada a nuestro país, pero tenemos que expresar ese reconocimiento porque más allá de una opinión o de una sensación personal, es un dato que está allí reportado en la historia colombiana. Entonces, mis queridos amigos, este pequeño espacio fue para iniciar el desarrollo académico frente a la ideología política a partir de lo que hoy se conoce como el conservatismo en Colombia. Vamos a desarrollar en otros espacios el análisis de otras ideologías, de otras doctrinas que nos parecen también muy importantes, que han tenido una relevancia significativa en la historia. Por lo tanto, agradecemos entonces la atención que les haya merecido y el interés que le haya merecido esta opinión, este artículo, esta columna virtual. Queremos seguir generando foros, espacios de opinión, de controversia. Estamos abiertos a la crítica constructiva, al debate ideológico y a la controversia. Yo creo que eso es lo que construye sociedad de una manera pacífica, de una manera ética, de una manera, digámoslo, elegante y respetuosa. Si les gusta, por favor, no olviden darle like en el corazoncito, con la manito, y seguirnos en YouTube. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, nos apoyarían muchísimo, circunstancia pues que nos generaría una enorme gratitud. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta una nueva oportunidad. Chao, chao.